Muy buenos días, le hablamos de DSC. En este video estaremos viendo la definición de secciones frame, específicamente secciones de concreto reforzado, tanto vigas como columnas. Como de costumbre, vamos inicialmente al menú File, Nuevo Modelo. Como estamos en estos primeros videos definiendo netamente propiedades, entiéndase como materiales y secciones, no nos va a interesar tanto de momento los templates o la forma en la que vamos a definir la geometría estructural. En ese sentido, seleccionamos el template blank. Pues bien, para pasar a la definición de las secciones frames, vamos al menú Define, Section Properties, Frame Section. Tal cual como se hizo en el video anterior para la definición de secciones en acero. Nos aparece el mismo formulario donde tendríamos la lista de todas las definiciones o de todos los miembros, o todas las secciones transversales, tanto en acero, concreto, aluminio, cualquier material en el que estemos trabajando. Nos aparece la opción de importar una nueva propiedad, de agregar una nueva propiedad y de copiarla. En el caso de secciones de concreto reforzado, debemos agregar las secciones con las que vamos a trabajar. Entonces le damos al botón Add New Property. El programa por defecto nos abre la opción para definir secciones de acero. Aquí en este menú de selección bajamos a concreto. ¿Ok? Y tenemos varias alternativas. Podemos definir secciones rectangulares, circulares, tubulares, formas cuadradas, huecas, ¿ok? Y secciones prefabricadas básicamente para el diseño de puentes, que son prefabricadas en U o prefabricadas en I. Vamos a enfocarnos básicamente en lo que son las secciones rectangulares y circulares, que son las comúnmente utilizadas en un proyecto estructural convencional, tanto para vigas como para columnas. Vamos primero con el caso de las columnas o de las secciones rectangulares. ¿Okay? Como en el caso de las secciones de acero, el programa nos pide un nombre o una etiqueta, una identificación de la sección, material, las dimensiones en la sección transversal, nos muestra las propiedades geométricas y unos factores de modificación de esas propiedades. Consideremos que queremos hacer una viga, ¿ok?, de unos 30 centímetros de ancho por 45 centímetros de altura. Entonces, acá, en la parte o en la sección de dimensiones, siempre tomando en consideración las unidades en las que estamos trabajando, ¿ok?, en este caso newtons, milímetros, vamos a definir las dimensiones de esa sección transversal de acuerdo con la etiqueta que estamos utilizando. Entonces, la profundidad o la altura, estamos hablando que son unos 450 milímetros o 45 centímetros, lo pudimos haber hecho de igual manera como hemos explicado en videos anteriores, 45 espacio, la unidad, en este caso centímetros, pasamos a otra casilla y el programa automáticamente nos hace la conversión de las unidades. En el ancho de la sección transversal son unos 300 centímetros, unos 30 centímetros, ¿ok? O 300 milímetros. Igual a los videos anteriores, el formulario de definición de la sección tiene un display que se nos va actualizando a medida que nosotros vamos modificando alguna de las propiedades. En el caso de las propiedades de la sección, abrimos acá y vemos que nos aparece el área, que son 135.000 milímetros cuadrados, el momento de inercia en ambas direcciones, el área de corte, la constante torsional, radio de giro, módulo de sección elástico y plástico. ¿Okay? Todo esto necesario para el posterior
análisis y diseño estructural. Tenemos también unos factores de modificación de las propiedades que, como se había comentado, nos permiten tomar en consideración posibles reducciones o bien de áreas de corte, constante torsional, momentos de inercia, masa y peso. Estos factores están dados en los códigos de diseño como el ACI 318 con fines de considerar posibles degradación de la capacidad resistente del miembro estructural por agrietamiento, es decir, tomando en consideración una reducción de los momentos de inercia, por ejemplo, por producto del agrietamiento por flexión que se produciría en una viga o en una columna. ¿Okay? Esos temas los veremos más adelante cuando estemos hablando del diseño propiamente de secciones de concreto. Cancelamos de momento. En la ventana de materiales, ¿okay? Nos aparece evidentemente la lista de los materiales que tengamos definidos. En un video anterior hicimos la definición de una serie de concretos, de aceros estructurales y aceros de refuerzo comúnmente utilizados en la región de Latinoamérica. ¿Okay? Sin embargo, aquí estamos utilizando los materiales que vienen definidos por defecto en el programa. ¿Okay? Dejamos el concreto este de 4000 PSI y tenemos una parte acá abajo, un botón que nos indica el refuerzo del concreto. Fíjense el refuerzo que nos está colocando inicialmente el programa, como si fuese una columna reforzada en todas sus caras, pero nosotros queremos definirlo como una viga, o sea, un elemento a flexión uniaxial. Entonces, vamos a la parte de refuerzo de concreto y nos aparece este otro formulario. Inicialmente, ¿qué nos pide? Nos pide la calidad de los materiales de las barras longitudinales o el refuerzo de flexión y de las barras transversales o refuerzo por corte. ¿Okay? Como habíamos comentado, el programa por defecto nos trae un acero ASTM A615 grado 60. En el video de definición de materiales habíamos comentado que hay países en Latinoamérica que particularmente optan o se inclinan por un acero diferente, como es en el caso de Colombia, que se recomienda el uso de barras corrugadas de acero ASTM A706, que tiene una composición química un tanto distinta, una soldabilidad diferente. Pues bien, de momento usemos la definición que trae el programa por defecto. El programa nos dice, ¿cómo quiere usted que se diseñe esa sección transversal? ¿Como una columna, es decir, con una carga axial y dos momentos, o bien como una viga, solamente con un momento? ¿Okay? Seleccionamos en nuestro caso viga y nos cambia todo el formulario. Nos dice, especifique el recubrimiento al centro de la barra. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer un análisis más cuidadoso, deberíamos tomar en consideración el recubrimiento que nos indica el capítulo 7 de la ACI 318, tomar en consideración el diámetro del estribo o del refuerzo transversal y tomar la mitad del diámetro de la barra longitudinal que pudiéramos estar utilizando, bien sea el número 5, número 6. Entonces, ese resultado sería el valor que estaríamos colocando acá. Normalmente uno coloca 5 centímetros, 6 centímetros. En este caso el programa lo da como unos 6 centímetros. Podemos utilizar este valor tranquilamente por los momentos. En esta otra casilla, en esta otra región, nos dice que debemos colocar el refuerzo para el análisis de vigas dúctiles. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos haciendo análisis o un proyecto sismo resistente, hay una serie de disposiciones normativas asociadas a la verificación por corte o el diseño por corte por la capacidad a flexión de la viga. También está la verificación
del criterio de columna fuerte, viga débil. También está la verificación del nodo o de la junta viga columna. Y para eso es que se debería colocar acá el refuerzo efectivamente colocado. Me explico. Hacemos el análisis estructural, ¿okay?, de esta viga de 30 por 45 con este recubrimiento. Nos da un acero por cálculo. Posteriormente, ese acero por cálculo se traduce o se lleva a número de barras, comercialmente hablando, ¿okay?, que se colocarían en los extremos de la viga, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ese acero que efectivamente se va a colocar, una vez hecho parte de la concepción de lo que sería el detallado estructural, se coloca en estas casillas, a fin de que el programa posteriormente podamos hacer una revisión de lo que es el acero por corte, que está asociado adicionalmente a la demanda por corte, o sea, a los diagramas de fuerzas cortantes que se produzcan en la viga por los estados de carga, también está asociado a la capacidad a flexión. Todo esto con la finalidad de que se pueda desarrollar el mecanismo de falla o el mecanismo de excedencia dúctil, como lo que es la rótula plástica. ¿Okay? Estos temas los veremos más adelante cuando estemos hablando del proyecto sismo resistente. ¿Okay? Aceptamos. Y fíjense cómo nos cambió el display. Nos borró las varillas. Eso quiere decir que las varillas solamente se muestran, el display solamente muestra las varillas cuando estamos hablando de secciones de columnas. ¿Okay? Aceptamos y ya tenemos acá nuestra sección definida. ¿Cómo calcula o cómo determina el programa la demanda o la necesidad de refuerzo? Nos vamos a la guía de diseño que tiene el programa, ¿sí?, que es aquí la Concrete Frame Design Manual, basada en el ACI 318-2011. Nos vamos al capítulo 3 relacionado con el proceso de diseño y nos vamos a la parte de vigas. ¿Okay? Y acá la guía nos indica de qué manera el programa determina la cuantía de refuerzo necesaria para poder comportarse adecuadamente ante esos estados de carga. Fíjense que nos aparecen los diagramas de formación, los diagramas de esfuerzo, ¿okay?, para vigas rectangulares. Nos aparece cómo el programa determina la profundidad del eje neutro, ¿okay?, los niveles de deformación tanto en las fibras de concreto como en las fibras de acero, y nos indica cómo, dependiendo de la relación entre el valor de A y A máximos asociados con la profundidad del eje neutro, nos indica cómo se determinaría el área de acero para un caso o para este otro. ¿Okay? Y así pasa lo mismo para el caso de vigas en sección T, también utilizadas en muchos proyectos estructurales. ¿Okay? Pues bien, migramos otra vez a la aplicación SAP. No vamos a definir otras vigas porque sistemáticamente es lo mismo que ya hemos explicado. Vamos a ver el caso de una columna que tiene otros aspectos interesantes en su definición. Vamos a New Property. ¿Okay? Definimos, por ejemplo, una columna. Vamos a definir una columna rectangular. ¿Okay? Lo identificamos como C, vamos a usar la columna. Una columna, supongamos, de 35 por 35. ¿Okay? Entonces, acá en la parte de dimensiones, colocamos 35 centímetros, pasamos a otra casilla, colocamos 35 centímetros, y el programa nos hace la actualización del display. Igual, dejamos acá los materiales, las propiedades de la sección y los factores de modificación, tal cual como nos trae por defecto. Entonces,
Vamos a la parte de la definición del refuerzo de la sección de concreto. ¿Okay? Seguimos trabajando con varillas A615 grados 60. En el tipo de diseño dejamos como columna, o sea que nos diseñe con carga axial y dos momentos, o sea, aflexo, compresión, biaxial. Y decimos que, en esta zona nos está pidiendo ahora información del refuerzo transversal. Vamos a dejarlo en rectangular y dejamos acá en el tipo de barra de confinamiento en ties o ligaduras, como normalmente se conoce. En el caso que fuese una columna circular, podemos dejar ties, pero se nos activa la opción espiral, ¿okay? O como que sería sunchos o ligadura, como también se conoce. En este caso, bueno, dejamos una configuración de refuerzo rectangular y nos pide una serie de información, asociadas primero con las barras longitudinales. Vamos a desplazar aquí la ventana un poco. Nos pide primero el recubrimiento para las barras longitudinales. Podemos dejar unos 5 centímetros. ¿Okay? Esto de acuerdo con lo que nos digan los códigos de diseño de acuerdo con el país en el que estemos trabajando. El número de barras longitudinales en la dirección 3, ¿okay? Y el número de barras a lo largo de la dirección 2. Entonces, podemos dejar 3 en un sentido, 2 en otro sentido, supongamos, o como la sección es rectangular, es cuadrada, podríamos dejar una distribución uniforme en ambas caras, dejemos 2 o 2, por ejemplo. Y tenemos acá el tamaño de la barra longitudinal. Tenemos barras en designaciones en octavos de pulgada, número 2, número 3, 4. Tenemos barras también en designación milimétrica. Y tenemos estos otros tipos de barras que normalmente no son empleadas. Nosotros normalmente utilizamos barras con designación en octavos de pulgada. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a utilizar unas barras número 5, en este caso. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué yo tengo que definirle tanto el patrón de distribución de las barras como su diámetro? Si eso es lo que yo no sé, yo quiero que el programa me indique cuánto refuerzo longitudinal necesita la columna para poder comportarse adecuadamente de acuerdo con los estados de carga. ¿Qué pasa? Para el diseño de las secciones en concreto, el programa necesita una distribución de varillas para crear los diagramas de interacción. Veamos acá otra vez en el manual o en la guía de diseño del programa, capítulo 3, diseño de columnas. ¿Okay? Aquí vemos la típica diagrama de interacción o superficie de interacción. ¿Okay? ¿Dónde? ¿Qué nos dice esto? Que el programa, de acuerdo con el refuerzo que se esté colocando, la sección tiene una capacidad axial pura, una capacidad de flexión en un sentido y una capacidad a flexión en el otro sentido. Y tiene una capacidad a tracción o alargamiento. Entonces, de acuerdo con unas expresiones de interacción, tenemos estas superficies, ¿okay? Para relaciones entre el momento en un sentido y el momento en otro sentido y con un determinado nivel de carga axial. ¿Qué hace el programa? El programa hace lo siguiente. Tal cual como veíamos en nuestras asignaturas de concreto reforzado. Tenemos una sección con una distribución de refuerzos o de varillas y el programa nos hace diagramas de deformación y de esfuerzo rotando el sentido de la aplicación de las solicitaciones, ¿okay? Hasta que pueda el programa generar esa superficie de interacción. Fíjense acá que tenemos una sección de columna, su diagrama de deformación, su diagrama de esfuerzo. ¿Okay?
acá el programa nos indica cómo hace toda la determinación de esa superficie de interacción. ¿Okay? Entonces, él tiene dos alternativas para la generación de esa superficie. Primero, como les había comentado, que nosotros especifiquemos el patrón de refuerzo y el diámetro, ¿okay?, de las varillas, tanto en las esquinas como en las caras. Entonces, con esa distribución de las varillas más su diámetro, el programa hace una superficie de interacción para esa configuración específica de la columna. O sea que es un refuerzo que básicamente ya nosotros estamos predeterminando o indicándole al programa cómo va a estar armada o reforzada esa sección. Sería que lo que estaríamos haciendo básicamente sería un chequeo, no un diseño. ¿Okay? Fíjense que acá que en la parte inferior el programa nos dice chequear o diseñar. Entonces uno, en este caso, que quiere que el programa genere una superficie de interacción o un diagrama de interacción con dos varillas en cada cara, más dos varillas número 5 en cada cara, uno dice que el refuerzo debe ser chequeado. ¿Y qué hace el programa en ese sentido? En este caso, te determina una superficie de interacción, la cual te compara con las demandas o con las solicitaciones o cargas actuantes en la columna y nos arroja una relación demanda-capacidad, que es lo que normalmente se estila hacer en muchos proyectos estructurales. Volvemos a la guía de diseño. ¿Okay? Entonces fíjense, tenemos acá, por ejemplo, cálculo de la relación de capacidad de la columna. Y nos dice los pasos que sigue el programa para la determinación de esa relación. ¿Okay? Hay una zona acá. Determinación de la relación de demanda-capacidad. ¿Okay? Aquí está la superficie de interacción. El requerimiento del área de refuerzo. Si el refuerzo o el área de refuerzo no está definido, o sea, si yo le digo acá hacer diseñado, ¿okay?, el programa determina el refuerzo que debería tener la columna para que tenga una relación de demanda-capacidad o un coeficiente de utilización límite. Normalmente especificado como 0,95 por defecto, o sea, una relación demanda-capacidad de 0,95. ¿Okay? En el caso de que yo le diga al programa, diseña ese refuerzo, ¿okay?, eso es lo que hace el programa. Él te toma el patrón de distribución de varillas de dos varillas en cada cara, en este caso, y te genera los diagramas de interacción variando el diámetro de las varillas. Y te da el área de acero que usted debería colocar para que la columna tenga este coeficiente de trabajo. En el otro caso, que yo le indique, chequea el refuerzo, ¿okay?, el programa te genera los diagramas de interacción con dos varillas en cada cara, pero considerando que son varillas número 5 en este caso. Y lo que da es una relación demanda-capacidad, o sea, te das el coeficiente entre la carga y la capacidad, un factor de utilización que evidentemente debe estar por debajo de la unidad. Normalmente en las oficinas de proyecto estructural se tiene como una especie de un catálogo de columnas o un catálogo de secciones con un cierto refuerzo, ya controlando niveles de cuantía, que debe estar mayor al mínimo, menor al máximo, o se utiliza un valor máximo inferior por cuestiones de proyectos sismo resistentes. Normalmente se utiliza que esa cuantía máxima no exceda el 2% del área gruesa de la columna. ¿Okay?
Pero eso ya son cosas muy prácticas y particulares de cada proyectista estructural. Seguimos acá con la definición de los refuerzos. Nos está pidiendo ahora las barras de confinamiento. ¿Okay? El diámetro, ¿okay? Normalmente utilizamos varillas número 3. El espaciamiento, colocamos unos 100 milímetros. ¿Okay? Este espaciamiento evidentemente es función de los parámetros normativos que nos indiquen los códigos que están asociados a la altura de entrepiso, a la sección transversal. ¿Okay? El número de barras de confinamiento en cada dirección, vamos a dar 2 y 2. ¿Okay? Y como indicamos, le digo que me chequee esta configuración de cero. O bien, que me la diseñe, o sea, que me varíe el área de las varillas. ¿Okay? Él no me va a dar al final el diámetro o el área de las varillas, me va a dar el área, en este caso, el área de refuerzo que necesita la sección transversal. ¿Okay? Y yo, partiendo del hecho que le indiqué que eran 2 varillas en cada cara, debo traducir esa área con este patrón de refuerzo en un diámetro comercial. Entonces, le indicamos en este caso que el refuerzo sea chequeado. Fíjense que nos hizo la actualización, ¿okay? De la sección transversal. Podemos agarrar y colocar las 3 varillas en cada cara. ¿Okay? Se vea un poco mejor. Fíjense eh, lo, que, lo que nos muestra acá el display. Aceptamos. Y vamos a ver otra sección, que es la sección circular. ¿Okay? Y nos pasa lo mismo. O sea, debemos indicar una etiqueta C45, supongamos que estamos hablando de una columna circular de 45 centímetros o 450 milímetros. Ojo que hay que estar muy cuidadoso con los sistemas de unidades que estemos trabajando porque es común cometer errores en este sentido. Vamos al refuerzo. Mismo tipo o misma calidad de los materiales. Un diseño a flexocompresión biaxial. Fíjese que para el caso de secciones circulares, ¿okay? Nos desactiva la opción viga, porque evidentemente no vamos a hacer una viga circular. ¿Okay? Y nos desactiva también la configuración de refuerzo rectangular, que es evidente, porque si la sección es circular, el refuerzo transversal será circular. Entonces, en las barras de confinamiento podemos tener ligaduras o sunchos, o ties, o spiral, como están acá indicados, y nos dicen, podemos colocar ties. ¿Okay? Dejémoslo así. Y nos pide el recubrimiento, podemos colocar también unos 5 centímetros. ¿Okay? Número de barras, 8 barras, pero podemos bajarlo a número 6, por ejemplo. ¿Okay? Las barras de confinamiento, número 3, ¿okay? Cada 100 milímetros, que es lo típico. Igualmente, en la parte de chequeo o diseño, como hablamos en el caso de las columnas rectangulares, podemos decirle que nos chequee el acero o este acero que estamos colocando y nos diga la relación demanda-capacidad para esta configuración de refuerzo, ¿okay? O bien que de acuerdo con esta configuración de refuerzo, sin tomar en consideración el diámetro de la barra longitudinal, o sea, tomando solamente las 8 barras, ¿okay? Con este recubrimiento, nos dirían cuánto es el área de refuerzo que requiere esta sección transversal. Con este patrón, o sea, ese área dividida entre 8, tendríamos cuál sería el diámetro, ¿okay? De la varilla que nos permitiría cumplir con esa demanda de acero. Normalmente, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo que le indico al programa que me revise la configuración, o sea, las 8 barras, tomando en consideración el diámetro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno tiene, como indiqué anteriormente, uno tiene una serie de columnas, ¿okay? Ya previamente armadas. Entonces ya así se
se agiliza, se simplifica bastante el trabajo. Aceptamos, le damos OK acá nuevamente. Hay un punto importante, ¿okay? Que si nosotros vemos aquí en el manejo de las bases de datos, en la parte de concreto, el programa nos indica que podríamos tener una base de datos para secciones de concreto, tanto rectangulares como circulares. ¿Cómo se hace esto? Habría que generar un archivo .pro, que son los archivos que contienen las bases de datos de secciones transversales, no solamente perfiles, sino secciones transversales en general. Habría que crear esa base de datos donde se indiquen todos los parámetros que estábamos viendo ahorita con las secciones circulares y las secciones rectangulares. Esto se verá más adelante, no tanto con la generación de la base de datos o del archivo .pro, que se hace mediante una hoja de cálculo en Excel, que lo facilita la misma gente del fabricante del programa, CSI America, sino mediante el manejo de las bases iterativas de datos de un modelo. Eso lo veremos más adelante. Bueno, muchísimas gracias.